rayado térmico, o sea, el rociado térmico, para qué sirve y en qué piezas se aplica. Refusión superficial, transferencia de calor en los procesos de solidificación, balance de calor, frente de solidificación, transferencia de calor en procesos de fusión, transferencia de calor en la solidificación de un medio semifinito y aplicación de la regla de Ech-Voronov para determinar el tiempo de solidificación, así como el diseño de alimentadores o mazarotas. A ver si ya estamos listos. Bueno, ustedes llevaron conmigo equilibrio físico-químico y vamos a aplicar algunos criterios que vimos. Y recordamos que cuando un metal o el agua se encuentra en estado líquido, sus moléculas se encuentran separados a una cierta distancia. Después lo solidificamos, se reduce esta distancia, nada más que en este caso en el agua hay un enlace que se llama puente de hidrógeno, y eso explica que en lugar de haber una disminución en la distancia de las moléculas debido a su ordenamiento, hay un aumento de volumen. En este caso creo que es el agua y el bismuto, que al pasar de líquido a sólido aumentan su volumen y por tanto disminuye su densidad. Por eso el hielo flota sobre el agua, que es líquido, porque aumenta el volumen y por tanto disminuye su densidad. En la mayoría de los metales hay una contracción. Al haber una contracción, acuérdense que la densidad de una sustancia es igual a la masa sobre el volumen. En este caso, si hay dilatación al solidificar un metal, vamos a poner que es cobre. El cobre, al pasar al estado sólido, se dilata y por tanto este volumen disminuye. Al disminuir el volumen, aumenta la densidad. Cuando el cobre, su punto de fusión, el punto de fusión del cobre es más o menos, según la tabla periódica, 1083 grados centígrados. Al estar en estado líquido por encima de 1083, vamos a suponer que está en este punto. Si graficamos temperatura contra tiempo, a este tiempo vamos a suponer que está a 1150 grados centígrados, está muy por encima de la temperatura de fusión 1083. Entonces el cobre está en estado líquido. Está en estado líquido el cobre, 1150, y ubicaríamos por aquí 1150 grados centígrados en un tiempo T. Dejamos pasar
más tiempo, se aproxima a la temperatura de fusión. Temperatura de fusión o punto de fusión aquí es 1083. 1083 grados centígrados. Se dice que cuando llega a esta temperatura, a 1083 grados centígrados, empiezan a formarse en la pared o en el centro del líquido pequeñas partículas que se llaman embriones. Pequeñas partículas muy pequeñas, como cuando congelan el agua. En la pared del recipiente empiezan a aparecer pequeños crisalitos. En este caso, se dice que aparecen pequeñas partículas, se van a llamar embriones, que tienden a desaparecer o tienden a crecer. Se agrupan más embriones y llega un momento en el que alcanza el radio crítico. Aquí ya cientos de embriones ya formaron un núcleo. Este núcleo puede ser estable si se sigue enfriando, puede seguir creciendo hasta alcanzar un radio crítico R. Un radio crítico R es el que hace que el núcleo ya no se deshaga, ya no se diluye en el líquido, ya sigue estable y ya sigue creciendo. Al ir creciendo se van agrupando más embriones, más moléculas, más átomos en el núcleo e inicia el crecimiento. Esta es la etapa de crecimiento aquí, el ascenso de la temperatura. Este ascenso de la temperatura es causado por el choque de átomos, moléculas, formación de enlaces y hacen que ascienda nuevamente la temperatura hasta llegar a la temperatura de fusión, que es esta. Y es aquí donde ya está estable el líquido y el sólido. Aquí es donde se experimenta la dilatación, la mayor contracción del metal. En esta etapa en la que está en equilibrio el líquido más sólido. Pasando la temperatura de fusión, ya todo esto es sólido. Entonces, este proceso en el que está en equilibrio líquido más sólido es aquí. Durante el enfriamiento hay una dilatación o compresión y aquí ya está totalmente sólido, que es este punto en el que ya los átomos ya se encuentran más o menos unidos, formando una estructura según sea el tipo de metal, según sea la estructura FCC, BCC, HCP, ortorrómbico, dependiendo del tipo de estructura que ustedes pueden encontrar en la tabla periódica. En la tabla periódica tienen número de átomos, número de protones, tienen la estructura, la formación de capas, tienen número de valencia, radio atómico y la estructura, si es FCC, HCP, BCC. Si es cobre, pues aquí sería FCC, la ordenación de átomos, que partió del líquido y se fueron ordenando cubitos con cara centrada, con átomos centrado en las caras, FCC.
El proceso de solidificación implica así, otra vez, el proceso de solidificación comienza en muchos puntos de fusión formando gérmenes. Gérmenes forman núcleos y los núcleos van a formar granos. Aquí está entonces la formación de, primero, embriones muy pequeños. Se van agrupando más átomos hasta formar granos. Estos son los granos y límites de grano, que son líneas continuas, ¿verdad? Embriones, núcleos, granos, la estructura ya formada. Entonces aquí está el líquido totalmente. Aquí están los primeros embriones. Estos serían estructura para el cobre, FCC. Y en ellos se van agrupando más estructuras. Aquí ya hay agrupación. Ya algunos son núcleos. Ya algunos alcanzaron el radio crítico y ya inicia el crecimiento y formación de granos. Estos son los granos y límites de grano. Como ven, aquí hay una ordenación FCC, y aquí hay cientos, millones de estructuras de cubitos FCC. Aquí hay otro, pero tiene otra orientación. Esta orientación se pierde en los límites de grano. Aquí es donde se concentran el mayor número de defectos puntuales, lineales, vacancias, imperfecciones en estos límites de grano. Cuando se deforma un material, se deforma primero el grano y después un corrimiento en los límites de grano cuando se alinean todos los defectos. Los procesos de solidificación y transferencia de calor. ¿Qué es la solidificación? Pues un cambio de estado, ¿verdad?, de fase líquido a sólido. El material, una vez solidificado, puede ser utilizado tal como se solidificó en el molde o puede ser procesado posteriormente mediante trabajo mecánico, tratamiento térmico o termoquímico. Es decir, una pieza que se obtiene por solidificación resulta con una estructura, como lo vimos aquí, una estructura definida. Bien, esta estructura lo podemos modificar. Si lo deformamos en frío o en caliente, estos granos se van a dividir a granos más pequeños. Al ser granos más pequeños, cambian las propiedades mecánicas, aumenta la resistencia. Si seguimos deformando más esta estructura, es como si tuviéramos un clavo. Usan un clavo, lo golpean para que penetre en la madera, pero si lo calientan, luego lo enfrían muy lentamente, a la hora de volver a ser golpeado, a querer clavar en la madera, probablemente ya se doble. ¿Por qué? Porque en la estructura de laminación los clavos se fabrican en frío, se laminan, y estas estructuras están orientadas en el sentido de la deformación, por eso tienen
cierta resistencia. Es como en la madera, ¿verdad? Ustedes ven las fibras orientados longitudinalmente. Así se orientan durante el laminado en frío estos granos en el sentido de la deformación. Por eso tienen cierta resistencia. Pero si lo calientan, esas fibras se vuelven a ordenar más o menos así como está aquí. Baja la resistencia, aumenta la ductilidad y se puede deformar fácilmente. Si ya tiene esta estructura, lo queremos endurecer otra vez, pues necesitamos golpear, deformar nuevamente ese clavo. Lo martillean y estas fibras se van a ir orientando otra vez en el sentido de la formación y va adquiriendo más resistencia. Otra vez, si tuviéramos esta estructura, queremos modificar, aumentar la resistencia, pues aplicamos un tratamiento térmico de temple en el que estos granos desaparecen, enfriamos rápidamente y formamos granos más pequeños y una gran dureza. Si queremos darle aplicación a ese metal que está tratado térmicamente, pues debemos aplicarle un revenido de alivio de tensiones para que pueda y no se fracture durante la aplicación. O si tenemos esta estructura y es muy resistente, necesitamos aplicar un revenido calentando nuevamente este material y hacer que estos granos sean de mayor tamaño, más grandes, y con eso aumentamos en mayor grado la dureza. Entonces, en el proceso de solidificación iniciamos con la formación de gérmenes, núcleos y granos. Entonces el material solidificado puede usarse con la estructura de solidificación obtenida o bien modificarlo por laminado, por forja, por alguna deformación mecánica o por algún tratamiento térmico o termomecánico. Las estructuras producidas durante la solidificación tienen principal influencia sobre las propiedades mecánicas y sobre el tipo de procesamiento posterior. En particular, se puede controlar la forma y el tamaño de los granos mediante la solidificación, y con esto las propiedades mecánicas. Es decir, esta estructura, si es de solidificación, ya queda así como está. Si lo queremos deformar, necesitamos ver qué propiedades queremos cambiar y para eso entonces vamos a determinar un proceso que adecue esa estructura para las aplicaciones que queremos. Por eso dice aquí, puede ser procesado posteriormente mediante trabajo mecánico, tratamiento térmico o termoquímico o usarlo como tal, como el que se obtiene en los moldes. En física y química se observa que para cualquier sustancia o elemento material, modificando sus condiciones de temperatura y presión, pueden obtenerse distintos estados o fases denominados estados de agregación de la materia. En relación con las fuerzas de unión,
de las partículas, moléculas, átomos o iones que la constituyen. Los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los más conocidos y observables son 5 estados de la materia, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, plasmática y condensado de Bose-Einstein. Son los 5 estados de la materia. Generalmente conocemos 3, los que más se aplican: sólido, líquido y gaseoso. La teoría cinética establece que la materia está constituida por pequeñas partículas, átomos o moléculas, iones, que están en continuo movimiento y entre ellas existen espacios vacíos. En cada uno de los 3 estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso, las partículas mínimas, átomos, moléculas o iones se disponen de manera diferente. La distancia entre las partículas es mayor en el estado gaseoso, en el líquido, y menor en el estado sólido. Las fuerzas de atracción entre estas partículas mínimas, fuerzas de cohesión, son mayores en los sólidos que en los líquidos, y estos mayores que en los gases. Así presentamos más o menos la representación de los átomos o moléculas. En el estado gaseoso están muy dispersos, en el líquido están desordenados y hay cierta distancia de separación, y en el sólido ya hay un ordenamiento reticular. La distancia es mínima, las características ya son diferentes que en el líquido. El estado sólido dice que los sólidos tienen una estructura cristalina definida. La presencia de espacios intermoleculares, tiene pequeñas fuerzas de enlace que ubican las celdillas en forma geométrica definida. En cambio, en las estructuras amorfas o vítreas, las partículas que la constituyen carecen de una estructura ordenada. Las sustancias sólidas presentan algunas de las características siguientes: hay elevada cohesión, estructura o forma definida, incomprensibilidad, resistencia a la fragmentación, presenta fluidez baja o nula. Alguno de ellos se puede sublimar. La formación de un sólido a partir del líquido. Dijimos que se forman primero embriones, luego núcleos, hay un crecimiento de núcleos y la formación de granos. Esta forma de solidificar se dice que puede llevarse a cabo en forma homogénea o heterogénea. En forma homogénea es cuando no intervienen partículas que favorezcan la solidificación, y heterogénea es cuando intervienen partículas extrañas. Homogénea sería cuando, por ejemplo, el hielo iniciara su solidificación en el centro del líquido, pero eso casi no ocurre. Ese es un concepto ideal que casi no se presenta en la práctica, pero para los estudios sería así. Que el
sólido que se formara aquí, ocurriera aquí en el centro, que aquí se empezaran a agrupar algunos átomos, y como los átomos provienen del mismo líquido, sería nucleación homogénea, pero en la práctica ocurre diferente. Los átomos empiezan a agruparse acá, en la pared del recipiente. Aquí ya está interviniendo, ya los átomos están adheriendo a la superficie de un sólido diferente, a un sólido extraño. Esto es lo que se llama nucleación heterogénea. Homogénea cuando solamente se lleva a cabo mediante la unión de átomos del mismo líquido, y heterogénea cuando los átomos empiezan a formarse sobre la superficie de una partícula extraña. Aquí es homogénea. Y como aquí ya interviene la pared del recipiente, esto es ya nucleación heterogénea. Pues aquí está, ¿verdad? Nucleación homogénea se da en líquido fundido cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos para formar núcleos. Heterogénea sucede en líquidos sobre la superficie del recipiente que lo contiene o sobre impurezas insolubles u otros materiales estructurales. Entonces, en los gases hay un desorden total de átomos. Las partículas tienen completa libertad de movimiento. Las partículas tienden a estar alejados entre sí. Su forma y volumen es muy variable. En los líquidos hay un menor desorden comparado con el estado gaseoso. Tienen movimiento relativo entre sí. Las partículas en contacto unas con otras forman determinada forma, adoptan generalmente el tipo de recipiente que lo contiene. El volumen es constante. En los sólidos hay un ordenamiento molecular o atómico apreciable. Las partículas fijas ocupan posiciones determinadas. Las partículas unidas entre sí, hay una cierta fuerza de cohesión, hay un cierto enlace. Tienen forma y un volumen constante. ¿No hay preguntas hasta ahí? Jóvenes. ¿Sí me escuchan? Para que no se enfaden, vamos a ver por último un video y ya con esto terminamos para seguirle mañana. Me avisan si se ve. ¿Sí se escucha y se ve? Sí se ve y se escucha, profe. Ahí va.
como vieron allí, es una pieza obtenida por fundición. Esa pieza ya resulta con una estructura definida. Ese ya no se puede deformar. Más bien, si se desea aumentar la resistencia, se le va a dar un tratamiento térmico, ya sea total o superficialmente. Pero la estructura que se obtuvo es de solidificación. ¿No hay preguntas? Si no hay, le seguimos mañana. Gracias. Si tenemos clase de mañana. Gracias. Así hasta Gracias, profe. mañana. Gracias a ustedes, cuídense, nos vemos. Dale, profe, gracias. Igualmente, Nos profe, que vemos. tenga buen día. Hasta luego.